Listo. Entonces, pues según Boron, fisiología es la ciencia que estudia las funciones y mecanismos que ocurren en los seres vivos. Bestan Taylor define fisiología como el estudio de las funciones normales de los organismos vivos y sus partes. Guyton, mismo como la ciencia que estudia cómo funciona el cuerpo humano en condiciones normales, incluyendo mecanismos fisiológicos y químicos responsables del origen, desarrollo y mantenimiento de la vida. Y Silverthorne, me sobra una R ahí, es el estudio del funcionamiento de los seres vivos desde las moléculas hasta los sistemas, buscando entender los procesos normales que permiten que un cuerpo funcione, se comunique y se autorregule. Es decir, cuando hablamos de fisiología, estamos hablando de qué es lo que sucede normalmente. Siempre va a ser normalmente. Bien. En algunas ocasiones vamos a tratar de explicar lo que pasa anormalmente, es decir, en una enfermedad, para apoyarnos en qué es lo que sucede normalmente, pero es necesario que entiendas que fisiología es lo que es normal. Es decir, a menos que a un docente se le ocurra amargarte el rato en un examen, no te va a preguntar insuficiencia cardíaca porque no es lo que estás aprendiendo en esta materia. Bien. Hay una cosa de lo que hablan acá y es de el equilibrio, ¿sí? Es decir, ¿qué entiendes tú por equilibrio? No sé si ya te has enfrentado al término equilibrio o también, se me olvidó la palabra. Es como un estado interno que tiene el organismo, está como normal, por decirlo. Muy bien, la homeostasis es exactamente el estado del equilibrio, ¿sí? Es decir, es como un espectro en el cual la vida puede mantenerse como tal. Sí, puede haber cambios en esa homeostasis, sí, pero el cuerpo siempre trata de regresar a ese estado de homeostasis. Por ejemplo, un concepto de homeostasis, ¿tú sabes a qué pH funcionamos los seres humanos más o menos? 7 puede ser. A 7 entre 7,35 y 7,45. ¿Sí? O, por ejemplo, la temperatura, si tomamos la temperatura oral, que ya casi no se hace, es 37,5. ¿Sí? Entonces, eso es de lo que se habla cuando hablamos de homeostasis. ¿Me hago entender? Sí. Muy bien. Entonces, otro concepto del que hablamos acá es de retroalimentación, que no sé si ya lo viste de pronto en biología o bioquímica o en histología. Sí, en biología lo vi. En biología existen dos tipos de retroalimentación, ¿te acuerdas? Sí, la negativa y positiva. Muy bien. ¿En qué difieren ellas? Que una resta un efecto y otra la aumenta. Y la otra lo potencia. Muy bien. Pregunta, ¿a ti te molesta que hagamos la clase así, preguntas y respuestas, o quieres que hable No, yo nada más? no, no, bien. No, sí. Bueno, entonces, en la retroalimentación negativa, el producto final va a inhibir el estímulo inicial. Por ejemplo, las hormonas sexuales femeninas. Y en la retroalimentación positiva, el producto final aumenta el estímulo, es a la vez el estímulo que libera más producto final. ¿Se te ocurre un ejemplo? Me acordaba de uno de positiva que era la esta hormona que ocurre en el parto. Exactamente. Cuando es el mismo ejemplo que yo puse porque es el ejemplo más clásico. No hay mucha retroalimentación positiva, ¿sí? Pero es el ejemplo más clásico. Es decir, el bebé presiona, lo vamos a ver más tarde, pero el bebé presiona con su cabeza hacia el canal del parto. Eso genera un estímulo para que se libere oxitocina y la oxitocina genera la contracción y esa contracción empuja al bebé hacia el canal del parto y se libera más oxitocina y continúa y continúa. ¿Bien?
Y hay otro término aquí que podríamos incluir, que es el concepto de feed forward, que no se habla mucho del concepto de feed forward, pero es un concepto de anticipación. Te lo explico con un ejemplo. En histología, ¿tú viste cuál es la diferencia entre la saliva de reposo y la saliva digestiva? Eh, no, pero puede ser el pH, las enzimas actúan. El pH, muy bien, y el otro es la presencia de enzimas, ¿sí? Es decir, tú sabes que en la saliva encontramos amilasa, ¿cierto? Sí. Pero ¿tú crees que tiene mucho sentido que se libere amilasa cuando no estamos comiendo y no tenemos que degradar carbohidratos? No. Exacto, entonces esta saliva es más líquida, más fluida y menos rica en amilasa, la saliva de reposo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros olemos comida o cuando se nos acerca la hora de comer o cuando vemos un plato de comida? Lo vemos muchísimo en las caricaturas, que se les hace agua a la boca, ¿cierto? Entonces, primero porque sí, efectivamente aumenta la producción de saliva, y segundo porque la saliva que se produce es más mucinosa y es saliva que es más rica en amilasa, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo se está anticipando a el proceso de digestión que tiene que hacer porque vamos a comer. ¿Me, me explico? Sí. Muy bien. Luego tenemos algo que es adaptación celular y sistémica, que tú ya sabes, en biología vieron el ciclo celular. Sí. Sí, sí. Muy bien, entonces tú ya sabes que la célula se mantiene también como en un rango de vida donde la célula va a estar oscilando en ese rango de vida, pero cuando aparece una noxa es como algo perjudicial para la célula, ¡pum!, se puede adaptar frente a esa noxa. Bien, buscando, por supuesto, regresar a su estado base. ¿Me explico? Sí. Muy bien, entonces ahí aparecen otros conceptos que creo, en la siguiente unidad creo que vamos a hablar de esto. Aparecen otros conceptos de metaplasia, porque eso se ve más en patología, ¿sí? Pero mire que en el próximo tema aparece adaptación celular, entonces es probable que los abordemos ahí. Y adaptación sistémica mismo. Bueno, Ok. y cuando hablamos de nivel molecular y de sistemas, yo me imagino que a ti te hablaron de los niveles de los niveles de organización en biología. Sí, sí. No sé si te acuerdas de eso, que primero tenemos el nivel atómico, nivel subcelular, bueno, atómico, molecular, macromolecular, subcelular, celular, tejidos y órganos, aparatos y sistemas, cuerpo humano, luego tenemos población y luego tenemos la biosfera como tal. No sé si te acuerdas de eso y algo que se hablaba de las propiedades emergentes. Sí, me acuerdo de eso de las mineralizaciones y las propiedades emergentes me suenan mucho, pero no las recordaría ahora. Te lo voy a dar con el siguiente ejemplo para que entiendas lo que son las propiedades emergentes. Tú sabes que en cada nivel hay unas propiedades que son propias de ese nivel, ¿cierto? Ah, sí, sí, sí. E incluye las propiedades de los niveles anteriores. ¿Me entiendes? Sí. Pero aparte de las propiedades de los niveles anteriores, emergen unas nuevas propiedades que son mayores que la sumatoria de los niveles anteriores. Me explico, por ejemplo, un diente, ¿sí? Entonces, cuando tienes un diente, tienes el concepto de rigidez, tienes que es de hidroxiapatita cálcica y todo lo que quieras.
Cuando tienes 32 dientes, pero no los tienes articulados, ¿cuál es la propiedad? No, o cuando tú piensas en dientes, ¿en qué piensas? O cuando piensas en dentadura, ¿en qué piensas? Y tejido óseo o picado. No, no, en funcionamiento. En la digestión, sí. En morder, básicamente, ¿cierto? Bien, ahora, si tú tienes 32 dientes por separado, ¿muerden? Y no. No, porque no están articulados, no están funcionando como un todo. Pero si ya funcionan como un todo, ahí aparece la propiedad emergente de masticación. Eso es una propiedad emergente. Son propiedades nuevas que aparecen, que son mayores que la sumatoria de las propiedades de los niveles inferiores. ¿Ahora sí te queda un poco más claro? Sí, sí. Muy bien. Obviamente, cuando tú empieces a ver, a ver los sistemas, vas a entender un poco más de las propiedades emergentes. Bueno, entonces vamos a ver un poquito más la adaptabilidad, ¿no? La adaptabilidad es la capacidad de las células para responder a cambios en su entorno interno o externo, manteniendo la homeostasis. Nuevamente, fisiología es homeostasis. Todo lo que te mantenga una célula, un tejido, un órgano en homeostasis es fisiológico. ¿Cómo se puede mantener la homeostasis? Mediante cambios o celulares o mecanismos sistémicos. Por ejemplo, cambios en la expresión génica. No sé si tú sepas, pero el genotipo, es decir, los genes, son los mismos para todas las células del organismo, todas las células somáticas en el organismo. ¿Bien? Es decir, una célula de tu corazón tiene la misma información genética que una célula de tu piel o que una célula de el folículo piloso. Bien, pero la expresión génica es diferente. Cuando digo la expresión génica me refiero a la proteína para la que codifica ese gen. Es decir, ¿una célula de tu corazón tiene el gen para la insulina? No. Sí, lo tiene. Lo tiene, pero No lo expresa. ¿Por qué? Porque el genotipo es el mismo para todas tus células. ¿Sí? El fenotipo depende de dónde se presente. Es decir, si el corazón no tiene la función de liberar insulina, pues no va a expresar el gen de la insulina. Entonces, a eso se refiere cambios en la expresión génica. Y es más, las células beta del páncreas, que son las que producen insulina, ¿están liberando insulina constantemente? No. No. Solamente van a liberar insulina después de haber almorzado, por ejemplo. Es decir, cuando la glucemia se eleva. Entonces, esa expresión génica no depende únicamente de qué tipo de célula es, sino de en qué momento se está presentando. ¿Por qué? Porque ¿el genoma es el mismo para todas las células? Sí. El proteoma, el transcriptoma, que es decir, la sumatoria del ARN de transferencia, ¿es el mismo para todas las células? No. Una célula del corazón no va a tener ARN de transferencia para insulina. Y el proteoma, que es la cantidad de proteínas, difiere incluso en una célula a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde. Porque a las 7 de la mañana por ahí estás en ayunas, pero a las 5 de la tarde acabas de merendar y te mandaste, no sé, una porción de chocotorta cargada en azúcar y tu páncreas necesita liberar mucha insulina para bajar esa glucemia. ¿Me entiendo? ¿Me explico? Sí, sí. Muy bien. Ahora, la modificación de receptores también, es decir, una célula puede aumentar, puede expresar más receptores
o puede expresar menos receptores dependiendo del grado de adaptabilidad. Por eso, por ejemplo, en farmacología, cuando llegues a farmacología vas a ver que hay resistencia a ciertos medicamentos. ¿Y es por qué? Porque el receptor, un fármaco bloquea un receptor y la célula, ¡pum!, expresa otro. El mismo receptor, pero lo expresa en otro tipo, en otra membrana. O al contrario, la célula también, para evitar la estimulación, secuestra esos receptores y los saca de la membrana para evitar la sobreestimulación. ¿Bien? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Justo me hizo recordar a los Bluetooth, ¿puede ser? Exactamente. Oh, otro ejemplo, otro ejemplo. Bueno, me emocioné, pero todavía no llegamos allá. La formación de orina concentrada y orina diluida. ¿Sí? Cuando uno se levanta a las 6 de la mañana, la orina es de un color más oscuro, ¿cierto? Y es porque por la noche se secretó hormona antidiurética, es decir, para prevenir la diuresis, básicamente para que no mojemos la cama. ¿Listo? Entonces, en la noche hay muchos receptores para hormona antidiurética porque hay mucha hormona antidiurética circulando. Pero durante el día la célula los puede secuestrar porque no los necesita y por ahí necesita ese espacio para otro receptor. ¿Estamos? Muy bien. En las alteraciones del metabolismo y de la morfología también. Entonces, cuando una célula tiene que adaptarse frente a un evento o algo que le podría causar mal, entonces la célula puede cambiar o su forma o puede modificar una ruta metabólica. Bien. Por ejemplo, ¿tú viste el ciclo de Krebs? Sí. ¿Lo entiendes? Sí. Bien. Yo siempre explico el ciclo de Krebs como una glorieta, ¿sí? Como una glorieta. Y en esa glorieta llegan tres vías. Una vía del metabolismo de lípidos, una vía del metabolismo de carbohidratos y una vía de metabolismo de proteínas. ¿Qué pasa entonces? Entran al ciclo de Krebs, pero un metabolito que viene del metabolismo de carbohidratos, porque comimos mucho, por ejemplo, entra al ciclo de Krebs. Y si hay exceso de ATP, porque hay un exceso de energía, porque yo no me estoy ejercitando, no va a seguir siendo ATP, sino que va a salir por la vía del metabolismo de los lípidos y va a hacer lipogénesis. ¿Cierto? O mismo, si por ahí yo soy, no sé, el náufrago, que me olvidé cómo se llama, soy Tom Hanks en El Náufrago y estoy en una isla desierta y no tengo acceso a comida, pues hombre, mi cuerpo al no tener acceso a carbohidratos ni a lípidos empieza a hacer catabolismo de proteínas. ¿Y de dónde saco proteínas? De los músculos. Entonces, a eso me refiero cuando digo alteración en el metabolismo, porque hace una modificación en una vía metabólica. Y cuando digo morfología celular, las adaptaciones para protegerse, por ejemplo, las personas que tienen mucho reflujo gastroesofágico, ¿sí? En el esófago nosotros tenemos un epitelio escamoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es simplemente de revestimiento, pero si llegamos a tener muchísimo reflujo, ese ácido del estómago empieza a lesionar la mucosa esofágica. Entonces ocurre algo que se llama metaplasia. ¿Conoces ese término? Creo que lo había mencionado cuando vimos tejidos. Muy bien. Entonces, la metaplasia es que las células madre del epitelio sufren una modificación y ya no generan células escamosas, o sea, células epiteliales escamosas, sino que empiezan a generar células cilíndricas. ¿Por qué? Porque las células cilíndricas pueden producir
mucina para producir una capa de moco que proteja al esófago de ese exceso de ácido que le está llegando por el reflujo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces eso es una adaptación que inicialmente está muy bien. En patología vas a entender que si se prolonga en el tiempo, se produce una enfermedad que se llama esófago de Barrett. Bien, entonces, si avanzamos a los mecanismos sistémicos, volvemos nuevamente a la retroalimentación negativa, a la retroalimentación negativa, que es decir, la retroalimentación negativa va a regresar el cuerpo a la homeostasis. Sí, entonces, por ejemplo, secretaste hormona tiroidea, ¿sí? Es la misma T3 y la T4 te van a inhibir la liberación de más hormona tiroidea para que tu cuerpo no esté sobreestimulado con T3 y T4. ¿Bien? Y plasticidad fisiológica es eso. Plasticidad es maleabilidad, es decir, la capacidad de tu cuerpo de reaccionar frente a un estímulo para volver nuevamente a la homeostasis, para adaptarte. Medio interno. El medio interno, casi todos los fisiólogos hablan mucho del medio interno. ¿Has escuchado este término antes? Sí, biología, mucho eso. ¿Lo entiendes? Sí. Bien. El medio interno es el entorno donde las células se desarrollan, es decir, el líquido extracelular, ¿sí? Del líquido extracelular la célula obtiene los nutrientes y al líquido extracelular las células van a eliminar los productos de desecho, ¿sí? Entonces, todas las funciones vitales dependen del equilibrio en el medio interno. Y medio interno es en lo que más se fija uno cuando está estudiando homeostasis. Muy bien, y entonces ahora vamos a ver cómo es que se mantiene esa homeostasis, ¿no? Nuevamente, homeostasis es el proceso mediante el cual el cuerpo humano mantiene un ambiente interno estable a pesar de los cambios en el entorno externo. Entonces tenemos unos sistemas para controlar esta homeostasis. Entonces, tenemos un receptor, que es decir, algo que nos va a censar un cambio en el medio interno. Un centro integrador, que es lo que procesa toda esa información y toma decisiones de qué cambios tenemos que hacer, y un efector, que es lo que lleva o lo que revierte ese cambio y lleva a tu cuerpo nuevamente a un estado homeostático. Te lo voy a poner con un ejemplo. ¿Tú eres de pochoclos dulces o salados? Dulces. Muy bien, entonces voy a utilizar el ejemplo como unas papitas. Suponte que tú fuiste al cine y te comiste unas papitas y las papas estaban muy saladas. ¿Qué pasa? Y como que sentí el sabor salado, muy salado. Ajá, ¿y qué sientes? Y como... ¿O qué te produce cuando comes salado? ¿Sed? ¿Puede ser? Exactamente. ¿Por qué? Porque las papas estaban saladas y en el salado hay mucho sodio, ¿cierto? Sí. Entonces, los osmoreceptores de tu cuerpo, que son el receptor, van a censar ese exceso de sodio y van a mandar un estímulo hacia el hipotálamo, ¿sí? Donde tenés el centro integrador. Entonces, tu hipotálamo va a decir, hey, che, tenemos mucho sodio, necesitamos deshacernos del exceso de sodio, necesitamos deshacernos de ese exceso de sodio para volver la osmolaridad a lo normal, porque tú sabes que el sodio te arrastra agua, ¿cierto? Sí. Entonces, si tú tienes mucho sodio, el sodio te va a sacar agua del intersticio para llevártela al sistema circulatorio,
y el intersticio te va a quedar deshidratado. Entonces el intersticio te va a sacar agua del líquido intracelular. Lo vamos a ver de pronto más adelante. Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces, el centro integrador toma decisiones y dice, necesitamos diluir este exceso de sal. Entonces se te activan dos mecanismos ahí. Primero, el mecanismo de la sed, ¿cierto? Y el segundo, ¿qué otra cosa crees tú que se te puede activar? Acuérdate que tienes mucho sodio en tu sangre. ¿Cómo? Acuérdate que tienes mucho sodio en tu sangre. ¿Qué haces con lo que tienes de más? Lo echamos en la harina, puede ser. Lo eliminas, claro. Entonces, entonces, tu centro integrador te dice, necesito que a este tipo le dé sed y necesito que este tipo empiece a formar orina concentrada. Porque al concentrar la orina vas a eliminar exceso de sodio. Entonces, aquí tienes el receptor, los osmorreceptores, el centro integrador, entonces el hipotálamo, y los efectores, el centro de la sed y tus glomérulos. ¿Se entiende? Sí. Justo creo que me acordé de un ejemplo que me habían dado, que era cuando no te quemas, haces como que te como un reflejo del dolor. Exactamente, un arco reflejo simple es eso. Y ahora no me acuerdo bien si el receptor envía una señal aferente, ¿era? Claro, aferente es todo lo que llega y eferente es todo lo que sale. Te lo voy a dar con un ejemplo así. Suponte que tú vas a la terminal de autobuses de Neuquén, ¿listo? Ajá. Todos los buses que lleguen a Neuquén es una ciudad, sí, ¿no es cierto? Sí. Todos los colectivos que lleguen a Neuquén son aferentes. Todos los colectivos que lleguen hacia la terminal de Neuquén son aferencias. Y todos los colectivos que salgan de la terminal de Neuquén hacia otras localidades son eferencias. Entonces, los receptores mandan señales aferentes hacia el centro integrador. Sí. Y el centro integrador manda señales eferentes, porque salen del centro integrador, hacia los órganos efectores. Centro de la sed y riñón. Bien. ¿Entendiste el ejemplo y los conceptos? Sí. Muy bien. Entonces, la homeostasis tiene tres vías de respuesta principales, ¿sí? Primero, el sistema nervioso. Segundo, el sistema endocrino. Y tercero, mecanismos intrínsecos locales. ¿Por qué crees tú que hay tres y no solo una vía? Por la velocidad actual. Es una muy buena respuesta. Y yo te hago otra pregunta. ¿El sistema nervioso llega absolutamente a todas las células de tu cuerpo? Sí. No llega a todas las células. Hay partes a las cuales el sistema nervioso no llega. Ajá. Entonces, para donde no puede llegar, tienes el sistema endocrino. Por ejemplo, que no es el mejor ejemplo porque tú sí puedes llegar hacia allá, pero tú normalmente te puedes ir por carretera a cualquier parte de la Argentina, ¿cierto? Bien, suponiendo que no existiera esa vía, ese desvío que sales hacia Chile y vuelves a entrar a Tierra de Fuego, la única vía de entrada a Tierra de Fuego, a Ushuaia y Río Grande sería en avión, ¿verdad? Sí. Entonces, el sistema nervioso sería como las rutas que te llevan absolutamente a todo el territorio nacional y el sistema endocrino sería
Por ejemplo, esos vuelos que llegan a este sitio súper remoto que cierra el fuego porque no podrías llegar por carretera. No es el mejor ejemplo, pero es el que te puedo dar. Te podría dar, por ejemplo, hay una ciudad en Leticia, en Colombia, que se llama Leticia. Está en la Amazonía, está en la punta, limitando con Brasil y Ecuador. Y no hay carretera para llegar a Leticia. La única forma de llegar es o por río o en avión, pero por río casi nadie viaja, entonces llegas en avión. Entonces, por eso tienes tres mecanismos. El sistema nervioso, ¿sí? Que lo hace a través tanto del sistema nervioso autónomo como el sistema nervioso eh, se me olvidó. Sí, ya, yo también lo tengo en la punta de la lengua. Sí, se me olvidó cómo es, somático. O mate. El sistema nervioso somático. Tienes el sistema endocrino, que el sistema endocrino te llega a muchísimas partes más allá. ¿Por qué? Porque el sistema endocrino te viaja por el torrente sanguíneo. Y sangre sí te llega casi a todos los tejidos. Y luego tienes sistemas locales propios del tejido donde se tiene que mantener la homeostasis. Por ejemplo, lo que te hablaba hace rato de que le robes agua de un espacio al siguiente espacio. ¿Bien? Entonces lo vemos acá. Tenemos que un receptor, ¿sí? Un receptor, bueno, tenemos un estímulo, que el estímulo pues va a excitar al receptor. Este receptor envía una señal aferente hacia un centro integrador, que el centro integrador va a procesar la información, va a tomar la decisión de cómo va a responder y luego va a enviar una señal al órgano efector, y el órgano efector va a su vez a eliminar el estímulo. ¿Listo? ¿Se entendió? Muy bien. Entonces aquí hablamos de los sistemas de retroalimentación, nuevamente, ¿sí? Que son mecanismos que van a captar el momento en el que se inicia el estímulo y el punto en el cual va a regresar al origen, ¿sí? Entonces, aquí se habla primero del control nervioso, control hormonal o control enzimático, ¿sí? En ocasiones van a actuar directamente sobre el mecanismo estimulante o también pueden trabajar en cadena para llevar el cuerpo nuevamente a homeostasis. Tipos de retroalimentación: negativa y positiva, que tú ya las entendiste. O sea, tienes acá un feedback, este es un feedback negativo, ¿sí? Entonces, esto que sería bueno, acá tienes, mira, tienes que el efector, no, perdón, el centro de control va a mandar una orden al órgano efector, ¿sí? Y el órgano efector va a enviar información al centro de control nuevamente para que elimine el estímulo. Bien, entonces, en un feedback negativo o en un mecanismo de retroalimentación negativa, se regresa al estado inicial. Bien. Mientras que en un mecanismo de retroalimentación positiva, el efecto generado se convierte en un amplificador del estímulo, o sea, en un estímulo amplificador que genera un círculo vicioso, podríamos decir. Bien, por ejemplo, el parto, u otro ejemplo es la eyección de la leche, que se les recomienda a las madres cuando no producen leche. No, no lo sé. Se les recomienda que pongan el bebé al pecho. ¿Por qué? Porque el mecanismo de succión
del bebé, que el bebé lo hace instintivamente, porque el mecanismo de succión es estimulante para la producción y eyección de leche. ¿Sí? Entonces, la producción de leche se da por una hormona que se llama prolactina y la eyección se da por oxitocina. Entonces, cuando el bebé succiona, se produce oxitocina y las células pueden liberar esa leche que tenían captada. ¿Bien? Sí. Perfecto. Ese es otro mecanismo de retroalimentación positiva. ¿Y cuándo deja de...? O sea, dice que las mujeres dejan de lactar algunas... Por ejemplo, yo tengo un hermano de 22 años, no, mentira, 24 años, o sea, yo era ya adolescente cuando él nació. Entonces sí me acuerdo de esto, porque él tenía, mi mamá dejó de lactarlo, de amamantarlo a él cuando tenía alrededor de un año, ¿sí? Eh, y mi mamá dijo, bueno, ya está, voy a dejar de amamantarlo. ¿Y por qué mi mamá eventualmente dejó de producir leche? Porque dejó de recibir ese estímulo mecánico. Exactamente, porque ya no recibía el estímulo amplificador. Entonces el cuerpo regresa a su estado inicial porque deja de recibir el estímulo amplificador. Básicamente es eso. ¿Entendiste los ejemplos? Sí, 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 sí. Muy bien. Este es como un mecanismo bastante elemental de retroalimentación negativa. ¿Sí? El hipotálamo te genera hormona liberadora de hormona tiroidea o TRH. Luego la pituitaria, que es en realidad en español nosotros le llamamos hipófisis. ¿Sí? Entonces la hipófisis te libera TSH y el tiroides te libera T3 y T4. Bien. Entonces, la T3 y la T4 a su vez se convierten en un bloqueante para que la pituitaria, es decir, la hipófisis, te deje de producir T3 y T4 y para que TSH y para que el hipotálamo te deje de producir TRH. Bien, entonces el efector, el organismo, la hormona efectora se convierte en un bloqueante para la liberación de hormonas liberadoras nuevamente. Por eso cuando tú tienes hipertiroidismo o hipotiroidismo te miden la T3 y la T4 y la TSH. Porque si tienes la T4 baja, es lógico, la T3 baja, perdón, es lógico que tu cuerpo necesita que tú produzcas T3 y T4 porque es una hormona vital. No podemos vivir sin hormonas tiroideas. Entonces tu cuerpo libera muchísima TSH. Entonces se miden niveles basales de T3, T4 y TSH. Eso. Bien, y acá tenemos un ejemplo de un mecanismo de retroalimentación positiva. Lo habíamos hablado. Vamos a empezar por acá. Porque esto es un círculo, entonces vamos a empezar por acá, por la parte donde el bebé empieza a presionar con la cabeza el cuello uterino, ¿sí? Y estos impulsos son transmitidos al cerebro. El cerebro estimula para la liberación de oxitocina. La oxitocina viaja al útero y la función de la oxitocina es estimular la contracción uterina. Cuando el útero se contrae, empuja al bebé hacia el piso pélvico nuevamente y hacia el canal del parto. Bien, entonces esto se va magnificando y se va magnificando porque es lo que se necesita. O sea, si el mecanismo de retroalimentación fuese negativo, con una sola contracción se inhibirían el resto. Bien, además la oxitocina también va a permitirte
la relajación del canal. Bien. ¿Alguna pregunta? No, ¿Entendiste el tema, todo eso? ¿O alguna observación o algo? sí, sí, me hizo mucho como refrescar la memoria de biología. Pero bueno. Bueno, mis clases son así.